Bueno, nuevo bloque. Vamos a hablar un poquitito de lo que ocurrió hoy, ¿no? Que es tapa en todos los portales, obviamente. Estoy hablando de las dos conferencias de prensa, una del presidente de la Nación y otra del jefe de gobierno porteño. Mañana va a ser tapa en los diarios, inclusive también, el ida y vuelta entre unos y otros, desmentidas, bueno, todo lo que hemos escuchado. El presidente, entre otras cosas, sostuvo en varias oportunidades de su pasaje que fue una buena charla, que su actitud no fue de prepotencia. Los contagios, dice que ahora hay contagios que se han detectado entre personas de 9 años a 19 años inclusive también. Habló de un relajamiento social durante todo este tiempo, un relajamiento que se veía, pero nadie hacía nada, desde enero a esta parte, o diciembre en realidad a esta parte. El tema de la gastronomía, a propósito de que hay algunos sectores de la gastronomía que van a de alguna manera desobedecer el decreto, ¿no? de cierre a las 19 y de tareas internas, como por ejemplo ir a buscar la comida o el delivery. El virus no nos deja dudar. Invité a Horacio Rodríguez Larreta, él dijo a Rodríguez Larreta, a seguir trabajando juntos. Habló de mucha tranquilidad, habló que fue una buena charla, que le planteó sus inquietudes, que tiene una decepción con la oposición, que no sabe de dónde se puso en duda la continuidad de Trota, del ministro de Educación. Bueno, aparte de algunos datos, de algunas frases que ha dejado el presidente de la Nación, entre otras, y las siguientes también. Buenos días a todos y a todas. Terminamos una reunión con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión que se extendió por espacio de más de una hora y que fue una reunión donde él pudo plantearme sus preocupaciones, sus inquietudes, sus miradas sobre el presente, y también pudo escuchar la mirada que yo tengo y las razones por las cuales he tomado las medidas que tomamos. Le expliqué algo que francamente siento y que también siente Axel, no tengo ninguna duda, que es que todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible. También le expliqué que todos los datos científicos con los que contamos, dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Y que es precisamente con ese mayor número de gente que circula, que algunos dicen que representa el 25, otros el 30, otros más del 30% de la gente que circula, el riesgo de contagio crece. Y la verdad lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. Bueno, esto, entre otras cosas que decía el presidente, quizás uno de los temas más ríspidos de los últimos días ha sido el tema de las clases presenciales. Obviamente que ya se han suspendido por los próximos 15 días y por cómo viene la cosa, yo creo que va a ser por varios meses. Ojalá que no, ojalá que uno se equivoque, pero si la curva está creciendo... Hoy hizo hincapié justamente en eso, en que el presidente se comprometió de palabra a que sean solo 15 días. Pero bueno, ya sabemos, en el día 13 nos vamos a enterar qué es lo que va a pasar finalmente. Bien. Bueno, y por eso, para consultarle respecto de alguien que ha estado y está muy vinculado a la educación, fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, profesor de profesores además también. Estamos en comunicación con Gustavo Sorsoli. Sorsoli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Me va mal, como a tantos y tantas argentinas y argentinos, ¿no? En particular a quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque otra vez, ¿no?, suspenden la presencialidad en las escuelas,
ya pasamos durante un año por esto y sabemos las consecuencias desastrosas que tiene, no solo para la educación de nuestras chicas y chicos, sino especialmente para los niños y jóvenes que se encuentran en los sectores más vulnerables, que en su país, además, desastrosamente casi alcanza el 60% de la población, ¿no? Y ellos no solamente pierden educación, sino pierden salud, pierden alimentación, contención, cuidado, todo aquello que hoy la escuela hace y representa de forma magnífica. Totalmente. ¿Le cree al presidente en los argumentos para de alguna manera suspender la presencialidad en las clases, en las escuelas? A ver, el presidente no dio datos de tipo numérico que fundamente, o sea, que de alguna manera demuestre que esto es de esta manera, ¿no? La verdad es que él mismo afirma que las escuelas no son el problema y entonces en vez de atacar la situación que él plantea, que es qué se genera alrededor de las escuelas, corta por lo que está sano, que es la escuela, y no por aquellas cosas que debería tratar de evitar. Si el problema son las reuniones de madres y padres en la puerta de la escuela, bueno, quizás haya que escalonar más el ingreso, de tal manera que la cantidad de familias en las puertas y en la cercanía de las escuelas no sea tan grande. No veo otra razón, ¿no? Igual te digo, Sorsoli, una cosa son los chicos que hay que explicarles, estarles encima, la rebeldía y sobre todo si son adolescentes y qué sé yo. Ahora, en parte yo digo, tiene razón el presidente, en eso de la madre y los padres, los dos, que se quedan bobeando en la puerta, charlando, cuando pueden hacerlo por teléfono, y eso es una realidad. Ahora, que en todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, pase lo mismo, la verdad que no. Pues yo en la mañana y en la tarde paso por varios colegios. En algunos colegios hay padres hablando, es verdad. Pero en otros, así como salen, se van, o así como llegan, entran y siguen de largo. Es decir, a ver, la pregunta es, ¿en qué escuela secundaria, en la puerta de la escuela, hay padres o madres? Ninguno. Ninguna. Sí, los de primer año puede haber. Alguno. O algún que ha sido citado. Arrancaron ahora. Y sí. Nada más. Por eso. O sea, eso no genera... es cierto que los chicos de secundaria se trasladan más que los de primaria y nivel inicial, porque por la forma de distribución de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, la cercanía te asigna escuela. Entonces, en la escuela primaria, en el nivel inicial, generalmente hay que tener en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires toma muchos chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. O sea, no solamente atiende población de la ciudad, atiende un porcentaje importante de la provincia. Exacto. Esos viajan, claramente. Sí. Pero el resto vive en los alrededores, con lo cual no tiene que tomar medios de transporte. Exacto. Y los chicos de secundaria sí toman medios de transporte, eventualmente, porque, a ver, es tenés distinto. una escuela técnica en química a la vuelta de tu casa. Exacto. También es cierto que con este clima, por lo menos por ahora, podés caminar, podés usar la bicicleta, digamos. A ver, el problema me parece que tiene un corte político, ideológico, que debería resolverse en otros lugares. Me parece que la cuestión gremial acá talló fuertemente, ¿sí? Porque no se deja mal parado a todo un gabinete nacional, ¿no? Digo mal parado porque la verdad es que el ministro de Educación hasta unas horas antes decía que no iba a haber no presencialidad. La ministra de Salud decía lo mismo. Guado de Pedro y tantos otros, ¿no? Sí. La verdad es que dejó mal parado a todo un gabinete y la situación del ministro de Educación es lamentable. ¿Quién pesa tanto, no? ¿Verdad? ¿Quién pesa tanto para tomar una decisión así? ¿Quién tiene un peso específico tan grande como para pasar por encima de por lo menos 4 o 5 ministros de la Nación, ¿no es cierto? Y los dos más importantes. Usted sabe, ¿no? La ministra de Salud y el ministro de Educación. No, pero digo, ¿quién tiene un peso específico tan grande para decirle al presidente tome esta decisión y contradiga a todos sus ministros? Hay alguien que hablaba de los funcionarios que no funcionan, ¿no? Sí, claramente. Ahora, la verdad es que el ministro de Educación debería renunciar porque no le queda espacio después de esto.
porque además ya viró 180 grados. Ustedes recordarán que durante todo el 2020 el ministro tuvo una postura inflexible con respecto a abrir las escuelas, cuando la cantidad de contagios era mucho menor que ahora y desde septiembre en adelante podrían haber abierto perfectamente. Ya teníamos todas las evidencias científicas de que las escuelas eran seguras. Muchos educadores se lo decíamos en los medios, estaba escrito, los organismos internacionales lo decían. A ver, la Academia Nacional de Pediatría lo decía, la de Psicología lo decía, digamos, se sabía. Sin embargo, el ministro ahí siguió fiel ¿a qué? Al discurso de los sindicatos. En diciembre, en enero, giró 180 grados y empezó a militar la presencialidad cuidada, que no podía ser de otra manera, porque no hay presencialidad sin cuidado, ¿no? Es ridículo hablar de presencialidad cuidada a esta altura. Ya se sabía que era con protocolos exigentes sí o sí, con las que es lo que se burbujas. están cumpliendo en las escuelas. Sí. Exacto. Entonces, ahora nuevamente lo hacen virar, ¿sí? Pero esta vez ya no vira él. La verdad es que el presidente lo hace virar de repente otra vez a que las escuelas generan contagios. Bueno. No, no pero es creíble evidentemente el nada de lo que cortocircuito venga, ¿no? interno está marcado, por más que el presidente hoy haya dicho nunca se puso en duda su puesto en el ministerio. Sin embargo, desde que se anunciaron las medidas, no le vimos más la cara al ministro de Educación, ni tampoco escuchamos ninguna declaración de él. Evidentemente está en disconformidad con lo anunciado. Y bueno, además que, Sí. no, que ni siquiera te avisen. Bueno, tan grave es eso como que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha militado la presencialidad desde hace casi un año, Sí. no se ha consultado, no, ya ni siquiera consultado, un llamado telefónico, Claro, un WhatsApp para mensaje. avisarle. Sí. ¿No? Me parece que esto deja a las claras que hay una improvisación en la toma de decisiones. Claro, que eso es lo más grave, ¿no? El tema de la improvisación, lo más grave justamente para todo lo que estamos viviendo, porque es tapar el sol con las manos cuando se ve tanta fiesta clandestina, por ejemplo, y que Entre otras cosas. le pasan por la cara y no hacen nada, porque esto lo vemos todos los días. Absolutamente. Digo, a ver, si hay un lugar donde se respetan los protocolos, ¿sí? En la lista, en el top, está la escuela. ¿Por qué? Porque los docentes y los no docentes nos aseguramos de que eso ocurra. Tenemos a nuestro cargo nada menos y nada más que a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y, a ver, que eso aparece en las redes, te cuentan los casos singulares, Sí. las anécdotas. Eso no hace a la historia, ¿sí? De lo que es la educación en la Argentina y el cuidado en las escuelas. A ver, Claro. ahora, lo otro sí hace peso, Sí. ¿sí? Digamos, las marchas, los cortes de Tal calle, cual. las fiestas clandestinas. Sí. Uno, a ver, pasa por las zonas de boliches, digamos, uso una palabra tan antigua, Sí. de bares, No, pero sí, y la sí. verdad es que ve mucha gente agolpada alrededor de las mesas sin barbijo, so pretexto de que hay que tomar una birra o comer algo. No, pero además... y eso en comparación con las escuelas Sí. está a años luz. Seguro. Yo lo he contado aquí muchas veces porque a los periodistas nos llegan por Instagram privado, digamos, algunas situaciones que se viven. Por ejemplo, no voy a ver, sí, en General Rodríguez, específicamente con un boliche. Un boliche que hace no solamente fiestas, sino que invita a cantantes, obviamente con una entrada que hay que pagar, para que canten y no hay, obviamente eran cerradas, sin estar al aire libre, y era la puja entre la policía y los dueños. Lo abrían, lo cerraban, lo abrían, lo cerraban. Fue increíble, yo seguí de cerca ese caso y no podía creer la situación que se daba. Así como en otros lugares, también acá en Capital, ¿eh? Sí, sí, claro. A lo largo y ancho de todo el país nos vamos enterando de estas situaciones, ¿sí? A ver, es común ya a esta altura. Y ahí claramente hay alta transmisión del virus, sin lugar a dudas, ¿no? No hay distanciamiento, no hay barbijo, no hay lavado de manos, no hay cuidados, ya lo sabemos. Todo lo opuesto ocurre en la escuela. Claro. En la escuela hay todo eso. Y bueno, a ver, eventualmente hay algún caso de algo que pasa, pero la verdad es que no Sí, como puede Además- pasar en además, cualquier la- ámbito. Claro.
Y digo, y también hay que tener en cuenta Exactamente. que hoy muchos papás están reclamando que se sostenga esa presencialidad, sabiendo que van a mandar a sus hijos a la escuela, que no lo ven en un lugar inseguro, porque si no, los padres son los primeros en no enviar los chicos a la escuela. Efectivamente. Lo defienden Efectivamente. por esto. Ahora, ¿cómo se les pide a esos papás que confíen en que van a ser 15 días nada más, si el año pasado les dijeron 15 días y los tuvieron todo el año adentro? Es difícil volver a pedir confianza. Y además pone en duda a la propia escuela. Y eso es lo que más claro. me preocupa. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a escuchar que el problema no es la escuela, sino el entorno. El entorno. Claro. Claro. Pero en última instancia es la escuela, Sí, porque sí. el entorno de la escuela se genera como consecuencia de abrir la escuela. Sorsoli. Con lo cual, Exacto. ¿qué es lo que nos pasa? Va a haber familias que digan, no, los chicos se van a contagiar en el proceso no de estar dentro de la escuela, sino de llegar a la escuela, de contactarse con... Bueno, la No, verdad, es que a también mí- se podría haber tomado una medida como la que se tomó, manteniendo la escuela abierta. Y ver, a ver si es verdaderamente el incremento que ha tenido la escuela, porque hoy lo que dice el gobierno, hay un gráfico que está circulando por ahí con el gobierno justificando con una tabla el incremento que ha habido en el último tiempo y que sostienen que desde que comenzaron las clases empezó a crecer justamente el incremento de contagios. Pero hay que tener en cuenta que las clases empezaron y tuvimos carnaval en el medio, Sí. Semana Santa en el medio, gente que igual siguió de vacaciones porque el secundario empezó más tarde. Y bueno, y así un montón de otras cosas Y, que algo, no y se hay algo controlaron. fundamental, está bajando la temperatura media Además. y el rango de la amplitud térmica Bueno, en la ciudad por de eso. Buenos Aires, en Vale. todo el país. Y eso se sabe desde el punto de vista científico que sí ocasiona mayor cantidad de contagios, Sí. porque eso pasa en todos los países, pasó en el hemisferio norte, es decir, el hemisferio norte siempre es nuestra referencia en términos de lo que va a ocurrir en Argentina, porque bueno, a ellos les pasa antes que a nosotros. Sí. Y esa sí es una asociación, lo que, bueno, en estadística se dice, hay una correlación entre las bajas de la temperatura y la cantidad de contagios. Eso está demostrado que sí ocurre. Claro. Bueno, a ver, si no lo queremos entender, si usamos otros pretextos, la verdad es que es lamentable. Pero Sí. además la falta de conectividad, que no todo el mundo la puede tener. No, vale, eso sí. Además, el estresazo, me imagino. A ver, ya es estresante, digamos, estar frente a un aula con tantos alumnos. El estrés de un Zoom, tanto para los alumnos como para el maestro o el profesor. También son todos factores que se vivieron este año y que a la larga todos han dicho que era muy complicado. muy complicado, exactamente. muy complicado. Y para los chicos concentrarse La- va. Sorsoli, espérame un segundito. Vamos a escuchar un poquitito al jefe de gobierno de lo que dijo hoy en la conferencia de prensa y compartimos un poco también Por supuesto. su opinión. A ver. Primero, obviamente, toda la evidencia internacional, nacional también, muestra el enorme daño que causó el año pasado sin clases presenciales. El otro día di varios indicadores y en esta preocupación el presidente coincidió. También le di toda la evidencia que muestra que las escuelas no son un lugar de mayor contagio. Los datos son contundentes. De las 700.000 personas que acceden a las escuelas, alumnos, docentes, directivos, no docentes, los padres, hubo menos del 1% de contagios. Para ser exactos, el 0,89% se contagiaron. Y no nos detuvimos ahí. Hicimos un seguimiento después de cada contagiado, qué pasó con sus contactos estrechos. Y ahí el contagio fue menor aún. Solo el 0,012 de los contactos estrechos de los contagiados se contagiaron. O sea, no solo la escuela no se contagia, sino que tampoco es un lugar de propagación del virus. Obviamente estos números son resultado del compromiso en el cumplimiento de los protocolos, de los directivos, de los docentes, de los padres, de toda la comunidad educativa. Si tomamos hoy la cantidad de gente que viaja en transporte público al día de hoy, es igual a la que viajaba antes del comienzo de las clases. O sea, el comienzo de las clases no sumó más gente al transporte público. Primero. Segundo, de aquellos que usan transporte público, uno de cada tres de los que van a las escuelas usaban transporte público. Ese es el dato histórico. En el día de hoy eso bajó, es 1 de cada 4. O sea, menos gente que va a la escuela está usando transporte público. Además de eso, el dato es que la mayoría viaja en colectivo, de los que van a la escuela.
Los viajes en colectivo no aumentaron la cantidad, pero se sumaron 20% más unidades. Con lo cual, más unidades para la misma cantidad de gente, menor riesgo de contagio. Y yo voy a hacer lo posible para que los chicos vuelvan a la clase el lunes. Y acá tenemos todos los datos que muestran que no solo no se contagian más en las escuelas, sino que tampoco genera mayor movilidad. Ahora, en esto de hacer todo lo posible, vamos por más. Yo me comprometí ayer que íbamos a hacer la presentación en la Corte Suprema y la hicimos hoy a primera hora. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible con la urgencia que supone que los chicos tienen que volver a las clases el día lunes. Y además el presidente dijo, el jefe de gobierno dijo, hablando o contestándole de alguna manera al presidente Sorsoli, dijo, lo tengo acá textual, si el problema del presidente es la aglomeración de padres a la salida del colegio, porque a la entrada los padres no bajan del auto por el cordón escolar, eso se podría arreglar sin necesidad del costo que implica el corte de clases presenciales, ¿no? Ahí da una solución. Y después, habló del tema de los 15 días, que el presidente se comprometió, y después habló de las vacunas. El gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió, dijo Larreta. Dijeron que en diciembre iban a haber 20 millones y hoy hay solo 7 millones en el país. Si hubiesen cumplido, hoy la situación sería muy distinta. Sorsoli. Bueno, a ver, creo que el jefe de gobierno dio bueno y hay un relato, ¿sí?, de un sector de la sociedad que intenta dinamitar la credibilidad de la escuela. Sí. Y eso es aterrador, porque eso no es solo para hoy, sino para el futuro de la educación de nuestro país. Tal cual. Sorsoli, le queremos agradecer esta charla, este contacto y que se haya tomado un ratito para nosotros. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y por darle un espacio importante a lo que significa la educación en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Es la idea. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Gustavo Sorsoli hablando con nosotros. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa, a ver, hoy comenzó el decreto, ¿no es cierto? Hoy comenzó a las 0, el primer minuto de hoy. Sí. ¿No? En el cual, ¿qué decía Mer del tema de los bares? Bueno, a ver, ¿estaba claro o no estaba claro? Me parece que cada uno leyó e interpretó lo que quiso.